Cuando comemos, ¿qué determina nuestra saciedad? ¿Qué hace que una persona esté satisfecha con una cantidad de comida determinada y otra persona necesite quizás el triple de volumen de alimentos para sentirse satisfecha? Existen varias teorías que explican por qué unas personas tienen saciedad con menos cantidad de alimentos y otras personas necesitan más cantidad de alimentos para sentir el mismo nivel de saciedad, y hoy vamos a verlas para que entiendas cómo utilizar estos conocimientos a tu favor. El hambre y la saciedad en nuestro organismo están determinados por dos hormonas. La hormona del hambre, que es la grelina, que ya me escuchaste seguramente mencionarla en otros videos con respecto al ayuno intermitente y con respecto a tus hábitos, y cómo esta rápidamente se acomoda a nuestro cambio alimenticio. Y por otro lado, la leptina, que es la hormona que te da la saciedad y que te hace sentir satisfecho cuando ya comiste una cantidad suficiente de alimentos, pero que puede ser modificada a través de una situación fisiológica en nuestro organismo a la que llamamos resistencia a la leptina, que básicamente es que necesito más cantidad de leptina para sentir el mismo nivel de saciedad. Esta situación tiene un montón de consecuencias negativas fisiológicas como el aumento de la presión arterial y muchas otras que vas a ver más adelante, y que es importantísimo que sepamos resolver porque no solamente nos previenen de enfermedades, sino que nos permiten sentir saciedad con una cantidad de alimento normal y no exagerada. Esta resistencia a la leptina está causada principalmente por dos factores. Uno, los valores de insulina y los valores de azúcar en sangre y cómo estos fluctúan, y por esa razón determinamos la resistencia o no a la leptina. Y por otro lado, por la cantidad de proteínas y aminoácidos que nosotros tenemos en nuestro organismo. Y la explicación con respecto a las proteínas y aminoácidos es la siguiente. Existe una hipótesis muy conocida que se llama la hipótesis del apalancamiento proteico, que es una hipótesis que plantea que nuestros niveles de saciedad, o sea, nuestros niveles de satisfacción con respecto a la cantidad suficiente de alimentos, están basados casi en su totalidad en una cuota de aminoácidos que nosotros tenemos que consumir por día y de proteínas que tenemos que consumir por día, que una vez que es cumplida, encontramos un nivel de saciedad en nuestra alimentación. Entonces la premisa es la siguiente: si nosotros cumplimos con nuestra cuota de aminoácidos todos los días y nuestra cuota de proteínas diaria, vamos a sentir un nivel de saciedad con una cantidad de alimento y no con una cantidad exagerada de alimentación, como le pasa a la gran mayoría de las personas que basa su alimentación en hidratos de carbono y no en proteínas. Bajo la explicación de esta hipótesis, las estructuras más importantes del cuerpo eran hechas con proteínas y necesitábamos la base estructural, que son los aminoácidos, para poder construir esas proteínas. Entonces era lógico que nosotros tengamos que consumir una cantidad de proteínas y una cantidad de espectro de aminoácidos esenciales determinada para poder sentir saciedad y que nuestro cuerpo nos diga: listo, ya tenemos toda la materia prima que necesitamos para construir tejido, y como recompensa obtuviésemos saciedad. ¿Qué te invito a que hagas entonces con respecto a esta hipótesis? Bueno, toma nota de todo lo que comes en un día de tu vida, en sus composiciones de porcentaje de proteínas, de porcentaje de grasas y de porcentaje de hidratos de carbono. Y en base a la cantidad diaria que vos consumiste, establece de tu día, de un día normal, de un día típico de tu alimentación, establece qué porcentaje de tu dieta es hidratos de carbono, qué porcentaje de tu dieta es proteínas y qué porcentaje de tu dieta son grasas. Aquí la gente se suele llevar una sorpresa, que es que su alimentación suele estar mucho más basada en hidratos de carbono de lo que nosotros nos imaginamos. Por ende, es importante que para obtener un buen nivel de saciedad, cumplas con esta cuota de proteínas y de aminoácidos esenciales en tu día a día en tu alimentación, que ni siquiera es tan difícil de cumplir. Estamos hablando de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Es decir, si yo peso 100 kilos, necesito una cuota mínima de 80 gramos de proteínas, cumpliendo, eso sí, con todos los aminoácidos esenciales en su cantidad justa. No es solamente una cuestión de consumir mucha cantidad de proteínas, es una cuestión de consumir la cuota mínima de cada uno de estos aminoácidos esenciales. Donde, como veíamos en un video anterior, si yo quiero aumentar de masa muscular y sintetizar músculo, necesito, por ejemplo, cumplir con la cuota mínima del aminoácido esencial llamado leucina, que es 2,5 gramos diarios. Si yo no cumplo con esta cuota, no voy a construir músculo. Punto. A esto se le llamaba umbral de leucina. Ahora, ¿las proteínas son los únicos factores que van a determinar mi nivel de saciedad y mi nivel de leptina, o sea, de la hormona de la saciedad en sangre? No, de ninguna manera. Uno de los factores más importantes con respecto a la determinación de la resistencia a la leptina, o sea, de necesitar más cantidad de leptina para sentirme satisfecho, es mi consumo de azúcares en la dieta. Donde si yo tengo un alto consumo de azúcares que todo el tiempo me están fluctuando valores de glucemia, porque sube la glucemia y baja por la insulina, sube y baja continuamente, me van a llevar a una resistencia a la leptina, que suele ir muy de la mano con la resistencia a la insulina.
¿Cómo puedo mejorar esta situación para no pasar hambre, para sentirme más satisfecho, para aprender a consumir una cantidad de alimentos normales si yo consumo alimentos en exceso porque nunca me siento satisfecho? Muy simple. Lo primero que tengo que hacer es agarrar una tabla de índice glucémico. Te voy a dejar una en la descripción para que puedas seguirme en este ejercicio. Y como estás viendo en la tabla, hay muchos alimentos que tienen un número al lado. Este número, que es el índice glucémico, lo que me está marcando es a qué velocidad me va a aumentar la glucemia del alimento que yo estoy consumiendo. A mayor es el número, mayor es el índice glucémico del alimento. Esto es importantísimo porque los alimentos de alto índice glucémico me van a llevar en general a mayores niveles de resistencia a la leptina y a menor nivel de saciedad. Por ende, evitar los alimentos de alto índice glucémico, tomar la tabla como ejemplo y fíjate que muchos de los alimentos que vos pensás que son saludables, en realidad no lo son. Fíjate que la sandía tiene un valor típico de 70 de índice glucémico. Sin embargo, te encontrás otras cosas que pensás que no son tan saludables, por lo menos para lo que tiene que ver con la saciedad, como el chocolate al 70% cacao, que como verás tiene 25 de índice glucémico, que es un buen valor, es un valor relativamente bajo de índice glucémico, que te permite consumir más cantidad de chocolate 70% cacao que de sandía, a pesar de que probablemente te imaginabas lo contrario. Estas curvas, mantener curvas más estables de glucemia a lo largo del día, te van a permitir no solamente tener muchos beneficios de salud a largo plazo, llevar más fácilmente un ayuno intermitente, etc., sino además te van a permitir resolver la resistencia a la leptina que te ayuda a comer una cantidad razonable y normal de alimentos y sentirte satisfecho más rápidamente. Y uno de los factores que más me llama la atención es una escala o un índice de saciedad de los alimentos. Esta tabla o índice de saciedad de los alimentos que se creó en conjunto con la hipótesis del apalancamiento proteico es una tabla que básicamente te gradúa los alimentos por su nivel de saciedad. Quiere decir, si vos consumís 100 gramos de fruta, ¿cuánto te va a saciar comparativamente con comerte 100 gramos de carne, 100 gramos de grasa, 100 gramos de aceite, etcétera? Y te vas a encontrar con que los alimentos que generan mayor nivel de saciedad son alimentos que tienen una mayor cantidad de proteínas. ¿Qué más puedo hacer para mejorar mi nivel de saciedad y eliminar esta resistencia a la leptina, esta exageración en nuestro alimento, sobre todo los hidratos de carbono malos, ¿no? Esta cuestión de siempre tengo espacio para el postre. Esta resistencia a la leptina es una situación que se puede mejorar si yo aumento mi cantidad de proteínas diarias, si yo bajo mi índice glucémico, pero también la puedo mejorar si entiendo que los macronutrientes, o sea, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, necesitan ser balanceadas. Esto, en la enorme mayoría de los casos, quiere decir aumentar mi consumo de fibra, grasas y proteínas y reducir mi consumo de azúcares. La gente se olvida de que dentro de los hidratos de carbono nosotros tenemos dos familias grandes, las familias de los azúcares y las familias de las fibras, dentro de las cuales vamos a tener azúcares más complejos, más simples, diferentes tipos de almidón, etc. Pero durante la gran mayoría de la historia el ser humano estuvo adaptado a comer fibras, no azúcares. Era muy raro conseguir azúcares en el pasado. Entonces, siempre que yo mantengo un balance de fibra, de grasas y de proteínas, voy a tener mucha más facilidad para mantener mi ingesta en cantidades normales. ¿Qué puedo hacer para esto? Bueno, si yo sé que no voy a consumir la cantidad de fibra suficiente porque no me gustan las verduras, porque no las puedo consumir, porque me distienden, etc., cualquier excusa que vos puedas tener para no aumentar tu consumo de fibra, siempre podés tomar fibra como suplemento. Y la fibra como suplemento te va a jugar a favor si estás consumiendo hidratos de carbono. Siempre va a neutralizar un poco el impacto negativo de estos alimentos de alto índice glucémico, de alta cantidad de azúcares, que te hacen sentir menos saciedad. Te va a dar más saciedad, te va a mejorar tu flora bacteriana, te va a mejorar el tránsito intestinal, etc. Entonces son muchas las herramientas que vos podés utilizar para mejorar tu nivel de saciedad en el organismo. Entrená utilizando el ayuno intermitente para mejorar la grelina, para no tener hambre en momentos determinados del día, y mejora tu resistencia a la leptina aumentando la cantidad de proteínas en tu ingesta, sobre todo si consumís buenas fuentes de proteína, tanto animal como vegetal. Aumenta tu consumo de grasas saludables y aumenta tu consumo de fibra, porque estas tres cosas van a ser la clave para que sin hacer un esfuerzo, sin sufrir, sin pasar hambre, sin molestarte por hacer un gran cambio alimenticio, logres un beneficio con respecto a tu nivel de hambre. Si conoces a alguien que está luchando por hacer un cambio alimenticio, pero el hambre lo supera y lo lleva a comer hidratos de carbono refinados, ponele me gusta al video, compartir el video, porque puede ayudar a mucha gente a cambiar su calidad de vida de manera no ortodoxa.